Bueno, muy buenas tardes, compañeros, ingeniero. Eh, yo voy a presentar lo que es el grupo número 2, del cual en este segundo parcial nos ha tocado exponer sobre el proceso y técnicas escultóricas. Lo que vamos a ver en esta exposición va a ser un poco sobre el modelado, sobre lo que se trata en la arcilla, la plastilina, en cera, el yeso, entre otros. Eh, Basilado, fundición, que serían con bronce, entre otro tipo de cosas. El tallado también, que se trata en madera, que se trata en piedra, y técnicas mixtas como es la soldadura, y entre otros temas muy interesantes que mis compañeros van a exponer muy adelante. Espero que les guste nuestra presentación y espero que sea de gusto para ustedes y que aprendan algo nuevo en esta exposición que vamos a hacer juntamente con mis compañeros. Muchas gracias. Yo les voy a hablar del modelado en arcilla. Para ello debemos tener en cuenta que la arcilla se mezcla con agua para que así ésta se haga elástica. Se mezcla la arcilla con el agua y se debe amasar bien para que no queden burbujas de agua entre ellas. Después de ello se pasa al modelado en sí. Para cada modelado debemos tener en cuenta que se debe ir mojando poco a poco la arcilla para que no se pierda su elasticidad y no se formen grietas. Algunas de las técnicas para modelar la arcilla es la técnica del pelia o bola. ¿Qué quiere decir? Que se hace una bola y con el dedo pulgar se va haciendo pequeños huecos o surcos para poder formar las vasijas. También tenemos la técnica de los rollos, macarrones o churros, que quiere decir que la arcilla se forma una tira redonda como un cilindro y esta se va enrollando o en la mesa o en forma de vasija. También tenemos la de peinar, que es formar nuestra forma de barro o de arcilla y pasarle un peine con dientes depuntados. También tenemos la más conocida, que es el tornear, que es una mesa giratoria y la arcilla encima de la mesa y con las manos dar la forma que nosotros queremos. Esta mesa nos permite hacer formas simétricas. Los pasos para poder realizar una escultura de arcilla son los siguientes. Primero se amasa la arcilla con el agua. Después de ello se pasa al moldeado manual, que utiliza el agua para mantener la plasticidad de la arcilla. Después de ello se pasa y se deja secar esta escultura. Después le pasa una lija o un trapo con agua para quitar imperfecciones. Y por último se pasa a un horno que cocina la arcilla y ya deja la forma exacta. Alguna de las representaciones es la vasija incesaria, que es un símbolo de Cucualán, Mayapa y Yucatán. También tenemos el símbolo del cuerpo humano, que es por Peter Rubino de Estados Unidos, que se dedica a esculpir en arcilla cuerpos de personas, mujeres y hombres. El modelado en plastilina. Hay que recalcar que la plastilina fue inventada en Alemania, en Múnich, en 1880, ya que se tenía la arcilla como base principal para las esculturas, pero se secaba demasiado rápido. Viendo este problema, se efectuó el cambio o se creó la plastilina, que se empezó a realizar esculturas de ellas, y en la actualidad tenemos el stop motion, que es el modelado de personajes para después a estos darles vida y formar tiras o videos de películas como Caroline o entre otras. El modelado en cera es una forma única de arte que resulta de la creación de esculturas increíbles. Al igual que la arcilla, la cera también es versátil y puede modelarse en cualquier forma de arte.
Pueden ir desde pequeñas piezas decorativas como anillos, juguetes, hasta esculturas de personas en tamaño real. Para tener un mayor realismo se utilizan pinturas de óleo mismas que crean un tono de piel deseable y pueden resaltar rasgos faciales sobresalientes. Desafortunadamente, todo el proceso de modelado en cera es muy tedioso y costoso. Para realizar estos artículos se utilizan instrumentos que por lo general son espátulas. Eh, las formas que tienen estos instrumentos son aptas para marcar, cortar, raspar, agregar cera. Algunos pueden ser comprados fácilmente en el mercado, mientras otros se tienen que fabricar estrictamente personalmente o para formas indispensables. Deben ser preparados utilizando barras útiles de acero dulce o hierro de sección cuadrada o redondo, de 0.2 a 0.5 centímetros. Por lo general, estos instrumentos tienen un largo de 15 centímetros aproximadamente. Para la elaboración de un pequeño objeto modelado en bajo o alto relieve, debe ser realizado sobre una superficie plana. Trabajar sobre una base transparente, puede ser vidrio o trespex, bajo la cual se aplica el diseño definitivo, permitiendo de esta manera respetar los contornos y las líneas del proyecto. Una copia del mismo diseño también puede permitir este control durante el trabajo. La correspondencia del trabajo, cuando la cera aplicada esté cubierta en todos los signos de transparencia, eh, el, el- el soporte transparente deberá tener un espesor mínimo a fin de no crear fenómenos de distorsión óptica durante la elaboración. Por otra parte, si se desea elaborar un objeto a pleno volumen, es necesario preparar un soporte que reproduzca la forma en dimensiones apenas inferiores, de manera que constituya el alma sobre el cual se aplicará una justa capa de cera. Las dimensiones y la forma del objeto determinan la elección de los materiales con los cuales se construirá el soporte. Puede ser este de madera, alambre, zincado, etc. Que luego deberá ser fijado sobre una base autoportante para permitir trabajar libremente sin que sea necesario sostener o apoyar el modelo sobre alguna parte y de esta manera permitir que el modelo no sea dañado. Un ejemplo de pinturas, de esculturas hechas en cera, las tenemos en el Museo de Arte e Historia Alberto Mena Camayo, en el cual en 1970 se integró a este museo el tema de la masacre del 20 de agosto de 1810. Esta exhibición es de carácter permanente. Esta impactante escena fue elaborada en cera por el artista Alexander Barberi, quien se basó como modelo en un cuadro pintado a principios del siglo XX por César Villacrés, con el tema titulado El sacrificio de Quiroga. Desde entonces, este espacio ha sido popularmente conocido como el Museo de Cera. Modelado en papel. El modelado en papel es una técnica que se utiliza desde hace muchos años y se basa en materiales muy económicos y de doble uso, como el papel periódico, latas, botellas, alambre, etc. Se realiza por medio de una pasta de papel con pegamento y un soporte rígido, ya sea alambre, plastilina, plástico, vidrio, entre otros materiales, que posteriormente se retira para darle ligereza a la pieza. Eh, Esta técnica nos da la posibilidad de construir una gran variedad de formas y tamaños. El papel es un material suave, pero al ser combinado con otros materiales puede conseguir una gran fuerza. Buenas tardes, mi nombre es David Serna y yo les voy a hablar acerca de lo que es el uso de la barbotina. Entonces, antes que nada, tenemos que definir qué es la barbotina. La barbotina es una mezcla de arcilla con agua y esta barbotina es principalmente utilizada para lo que es unir piezas y crear decoraciones en las piezas. Ahora vamos a hablar de lo que es la fundición con barbotina. Entonces, bueno, primero tendríamos que definir qué es la fundición, o sea, para la parte de la escultura. Entonces, en la fundición se crea un molde y de este molde se vierte cierto material, es decir, se hace un vaciado de un material el cual se quiera fundir, que en nuestro caso va a ser la barbotina. Entonces, este material se pone dentro de ese molde y se calienta hasta cierta temperatura hasta obtener la escultura que se quiere y se retira el molde. Entonces, para la creación de este molde, generalmente lo que se hace es utilizar la arcilla
para crear la base del molde, es decir, el artista va creando la pieza que requiere o la pieza que quiere que quede en el molde, la va haciendo con las manos, le va dando la forma, va dando algunos golpes para amasar la arcilla y de ahí con ligeros toques le va dando la forma que requiere. Una vez que ya está hecho esta base para nuestro molde, el artista le pone encima yeso. Entonces le va poniendo yeso, le va poniendo con las manos. De ahí va, ciertas partes le va soplando para que ingrese a los orificios y de ahí el resto lo va tratando de cerrar con una espátula. Este molde tiene que estar hecho en dos partes para poderlo separar una vez que ya se ha hecho el vaciado. Entonces, una vez que el molde ya queda con la forma, se retira, por lo que está hecho en dos partes, se retira el molde y, y se le, y entonces ya queda la forma, al yeso le queda la forma que nosotros habíamos querido, es decir, la forma que primero se le dio al material de base, que era la arcilla. Entonces ya una vez con este molde se lo cierra, por lo que está en dos partes, eso se lo cierra con un poco de grasa y de barbotina. Entonces aquí, por ejemplo, está presente lo que yo les dije al principio, que la barbotina era utilizada para unir piezas. Entonces se le cierra esa parte, pero tratando de dejar visible, ¿no? Un poco para saber por dónde es que se le tiene que separar la pieza. Y ahí es donde se hace el vaciado del material. Que en el caso de nosotros sería igualmente la barbotina la que se va a vaciar para que quede una pieza hecha de barbotina. Entonces de ahí esto se mete a un horno y se lo calienta más o menos a unos 1200 grados y, y se lo deja por un tiempo hasta que ya el material se endurezca. Una vez que se ha acabado esto, se saca del horno y se deja enfriar y después se le retira el molde y ya quedaría la pieza en el material que queremos, que es la barbotina. La fundición en bronce. La fundición en bronce es una técnica que data desde el año 4000 a.C. y puede realizarse de diferentes maneras, tales como son el trabajo en tierra o trabajo en cera perdida. Principalmente esta técnica ha sido usada para la elaboración de estructuras de bronce, aunque también se ha utilizado en la automación y también en la metalurgia para la elaboración de los casquillos. A lo largo de la historia, la fundición en bronce ha sido utilizada por diferentes culturas y religiones, como por ejemplo la cultura china, que lo utilizó específicamente para elaborar arreglos religiosos. En la actualidad, los artistas han mejorado esta técnica de gran manera y sigue siendo una de las técnicas más utilizadas. Uno de los trabajos más utilizados para la fundición en bronce es el trabajo en la cera perdida, para lo cual el artista primero tiene que elaborar un molde mediante la utilización de la cera, la cual por sus características de maleabilidad permite dar al artista ciertas características y o detalles que sean anhelados y que permiten establecer una cierta similitud con la realidad. Seguido de esto, una vez elaborado el molde, este debe ser rellenado con otro material que sea maleable y con el fin de que se endurezca y se constituya un solo caparazón, para posteriormente realizar una especie de agujeros mediante los cuales, después de que ya se encuentre realizado este molde, se tendrá que fundirlo para que la cera salga por esos agujeros y sea rellenado el espacio que ha dejado con el bronce. Una vez que se haya obtenido toda esta etapa en la cual se rellena con el bronce, se puede obtener el trabajo final y pulir o dar los últimos detalles a las esculturas o trabajos realizados mediante la fundición con el bronce. Saludos, ingeniero, compañeros. Yo les voy a hablar acerca de la fundición de resina. Este es un método de fundición de plástico que consiste en llenar un molde con resina sintética líquida que posteriormente se endurece. El molde tiene la función de limitar y definir el volumen de la pieza que se quiere modelar con resina. Esta técnica se conoce como vaciado de resina y se utiliza en diferentes áreas. Por ejemplo, en la industria se utiliza para replicar piezas o prototipos de piezas mecánicas. También se utiliza en el área de la odontología o con la fabricación de juguetes, de modelos, etc. Es aplicable a muchas áreas. Pero, ¿qué es la resina? La resina es una sustancia viscosa
que se convierte en un polímero rígido debido al proceso de curado. Se fabrica industrialmente y tiene un sinnúmero de variaciones. Por ejemplo, la resina termoendurecida, la resina de silicona, la resina de epoxi, el poliuretano o el poliestireno. A continuación les voy a hablar acerca del procedimiento del vaciado de resina, para lo cual se tiene este ejemplo. Se quiere replicar esta pieza y se tienen los moldes. Estos moldes tienen que ser flexibles, es decir, realizados con materiales como caucho de silicona o caucho de látex. Esto es para poder retirar la pieza con facilidad. Sin embargo, también presenta una desventaja, la cual es que solo se puede realizar un número limitado de piezas debido a que se degrada con el tiempo, o sea, pierde calidad. Luego lo que vamos a hacer es preparar la solución de resina, para lo cual se plantea una mezcla de 50% resina y 50% agente de curado, como se muestra a continuación. Se requiere una mezcla homogénea, por lo cual se debe mezclar muy bien. Rápidamente se debe vertir en los moldes. Se utiliza la técnica de vertido por gravedad, que lo único que consiste es en ubicar los moldes de forma vertical y vertir la resina para que ocupe todo el volumen interno del molde. Aquí cabe destacar un punto, y es que la resina en muchas ocasiones presenta burbujas que deterioran la calidad de la pieza. Por esta razón existen algunos métodos o técnicas para retirar dichas burbujas. Por ejemplo, la técnica de retirar burbujas al vacío, que consiste en hervir el molde con la resina adentro, y de esta forma se retiran las burbujas, como se ve a continuación. O también existen otras alternativas, como por ejemplo hacer vibrar al molde y utilizar presión o un movimiento centrífugo, todo esto con la finalidad de mejorar la calidad de la pieza. El proceso de curado de la resina se evidencia en el cambio de color, como se puede observar, y también evidentemente en el endurecimiento de la sustancia. Una vez que la resina está completamente endurecida, se procede a retirar de los moldes con cuidado, como se observa a continuación. Una vez que se han retirado, se puede observar que las piezas todavía tienen cierto grado de desperfectos o imperfecciones, razón por la cual vamos al último paso, que consiste en el acabado superficial. En este paso se procede a retirar la rebaba, como se puede observar, para luego realizar el pulido y un posterior pintado de la pieza. Como se puede observar, la pieza replicada guarda fidelidad con la pieza original, así que es un método bastante eficaz, pero se realiza a pequeña escala debido a que, como mencioné anteriormente, el molde es flexible y pierde calidad con el tiempo, razón por la cual se requieren varios moldes. No es como en el caso de la inyección de plástico en moldes de acero, por ejemplo, en el que el molde no se degrada y se puede realizar un sinnúmero de piezas. Muchas gracias por su atención. A continuación, el tallado. La técnica del tallado es uno de los más viejos tipos de arte. El tallado en madera es una forma de arte común de todas las culturas, desde la edad de piedra en adelante. El tallado es muy usado puesto a su disponibilidad, plasticidad y bajo costo. Su único inconveniente real es que tiende a perecer con el paso del tiempo. Es decir, este tipo de esculturas pueden absorber el agua, ser vulnerables a los insectos, hongos del aire y en el caso de la madera puede degradarse con bastante rapidez. Como resultado, el bronce, el mármol y otros tipos de piedra se ha preferido para trabajos monumentales y de gran impacto en el área del arte. El tallado de madera. La escultura africana en madera sobresalía como la principal material para producir máscaras, estatuillas, objetos religiosos y artículos decorativos en general, como en el caso del arte oceánico, donde tallaban canoas ceremoniales y otros objetos, así como la cultura tótem del arte indio-americano y el arte aborigen de Australia. El tallado de madera también era muy común en la escultura griega, aunque de mucho menos prestigio que la talla en marfil, y se utilizaba principalmente para trabajos a pequeña escala.
El tallado en Europa, con respecto a la época medieval y románico, se enfocó a la arquitectura gótica, principalmente a iglesias y catedrales, y más tarde junto con muebles finos y decoración de interiores. Según los expertos, la mejor madera para el tallar es el tilo, ya que tiene una textura fina y es fácil de tallar y manejar. El cerezo también es una madera bastante sencilla de tallar, así como el nogal, el álamo y el roble. Como elementos básicos del tallado de madera tenemos el tablero de madera, las gubias planas, puntiagudas y redondas, que son herramientas que sirven para los contornos, hendiduras y canales. Los formones, que son muy similares a las gubias y sirven para hacer formas y cortes rectos. También tenemos el cepillo o esponja húmeda, las limas que se utiliza para repasar la madera tallada y tener un acabado más fino, el serrucho para cortar trozos de madera, el lápiz y la lija. Las técnicas de tallado de madera existen 5 casos principales. El caso 1 es haciendo cortes en contrafilo, pues de esta forma el trabajo es menor y es más fácil que se levante la fibra. El caso 2, la herramienta tiende a hundirse y la astilla tiende a romperse. En el caso 3, para marcar un diseño se utiliza el formón número 4 al 10, colocando la herramienta perpendicularmente y con el filo hacia afuera del diseño. Se golpea la herramienta hasta lograr una profundidad deseada. En el caso 4, con la gubia número 6 al 12 se va efectuando cortes sesgados o cavados. En el caso 5, en el caso de líneas curvas, el formón se irá apoyando tangencialmente a ellas, o se utilizará gubias, palas, siguiendo el contorno de las líneas. El tallado en piedra. El trabajo de esculpir piedras es uno de los oficios más antiguos en el mundo que existe, aunque requiere técnicas muy precisas y una sensibilidad ciertamente especial. Lo primero que se debe hacer para el tallado de piedra es tener el diseño hecho en una hoja de papel, por así decirlo. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es escoger el bloque a piedra a utilizar. En este es de suma importancia para ver si no tiene el bloque de piedra alguna fisura o falla. Un procedimiento para saber si tiene fisura o falla será remojar el bloque, y cuando se vaya secando se revelará con claridad la posibilidad de una grieta o de una falla que tenga el bloque. Ya, antes de comenzar a trabajar se realiza con lápices de cera el dibujo en la piedra para poder tener una idea más clara. Ya, lo primero, para talar la piedra, lo primero se emplea cinceles para el tallado, en la cual se va trabajando desde hacia adentro del bloque hacia la parte de afuera, y en esas direcciones de las vetas que se minimizará el riesgo de la rotura accidental. Las herramientas de utilizar son los lápices de cera, cincel de mano o cinceles de tallado. El segundo paso es pulir la piedra. En este se podrá utilizar lijas para desbastar la piedra. Entonces se va aumentando progresivamente el grano de la lija dependiendo del pulido que queramos alcanzarle para nuestra escultura. Después, el siguiente paso es, si es que es necesario, pegar algunas piedras de forma natural. En ocasiones es necesario pegar la piedra, bien porque se produzca algún tipo de desportillado por alguna razón de rotura en el proceso o por la necesidad de fijar la unión de dos piezas diferentes. Para el pegamento se puede utilizar diferentes tipos de masillas de color o utilizar una neutra y darle color con los colorantes. El siguiente paso sería limpiar la piedra, en la cual tanto la preparación de la piedra como los acabados finales será necesario saber cómo limpiar la piedra de forma natural en la parte exterior. Es importante usar productos que no deterioren su color, brillo o textura y específicos para los diferentes tipos de mancha. Si se quiere solucionar algún tipo de problema de óxido, es recomendable el uso de este producto para el óxido de la piedra y con el fin de tener un acabado perfecto. Tallado en mármol. Las esculturas de mármol se han convertido en uno de los elementos principales de los jardines y museos alrededor de todo el mundo. La belleza y exclusividad de estas figuras talladas a mano han llegado a todas partes del mundo.
Los pasos que hay que seguir para crear una escultura de mármol son, en primer lugar, el escultor coloca su bloque de mármol en una mesa, justo al lado de su modelo hecho en barro. Una vez que se tienen los materiales colocados, dibuja sobre el bloque el perfil de la figura deseada, en la cara y en los laterales de la pieza, para eliminar aquellas partes que sobran. Se suelen utilizar martillos, ya que son áreas bastante grandes. En caso de que no se pueda eliminar el exceso de mármol, con este instrumento lo hará con un puntero o cincel de punta. Cuando el escultor ha hecho ya todo ese desbaste, se guarda el martillo y el puntero y comienza a trabajar con la grandina. Podríamos decir que este es el verdadero instrumento para utilizar para esculpir el mármol. En este caso del proceso, el bloque de mármol tiene dimensiones aproximadamente a las reales, pero la superficie está demasiado rugosa. Con este instrumento allanará la superficie, derribará los picos y crestas y dejará pequeños surcos. Miguel Ángel, una vez llegaba a esta fase, ya no utilizaba otra herramienta para tallar, ya que consideraba que estos surcos que dejaba la granina le daban un detalle más realista a sus creaciones. Una vez que el escultor ha comenzado el proceso de tallar apropiadamente dicho, se utilizará herramientas de diferentes tamaños en función de la zona en la que se esté trabajando. Para los ojos, boca y nariz utilizará herramientas con punta más fina para tallar el pelo o un brazo. Para terminar, cuando ya se tiene la escultura de mármol completamente tallada, el escultor pule su obra. Para ello se utiliza escofinas, que comúnmente se las conoce como lima del escultor. A continuación comienza a rascar la superficie con un papel de lijar no muy grueso, tanto que permite lijar materiales tan resistentes como el mármol. Un ejemplo sería el busto de Lucio Vero. Esta escultura realizada en mármol tallado y pulido. Esta pieza cuesta alrededor de 2.300 euros. A continuación yo les voy a hablar sobre las técnicas mixtas. En las técnicas mixtas lo que hace el autor es unir distintos tipos de materiales en una sola escultura, pero en este caso esta escultura va a tener una técnica llamada técnica de soldadura. En esta técnica de soldadura hace referencia al tipo de arte plástico. El tipo de arte plástico es en el que el autor de la escultura puede dar forma, aumentar o disminuir material dependiendo cómo él quiere que quede su obra. En las técnicas de escultura podemos encontrar que se lo realiza de dos formas, ya sea de soldadura eléctrica, en la cual se genera un arco eléctrico, en el cual se procede a la unión de un mismo tipo de material, pero mediante un electrodo, en el cual se procede a la fundición entre el electrodo y las dos placas de materiales. Y el otro tipo de soldadura empleado en esto es la soldadura tipo autógena, en la cual hace reacción dos tipos de gases, generalmente es oxígeno y acetileno. Este tipo de soldadura para este tipo de escultura generalmente lo están empleando sin aporte de material, por eso es autógena. En lo que conlleva a los beneficios una sobre otra, la soldadura autógena se lo puede realizar sobre distintos materiales, ya sea cobre, ya sea bronce, aluminio, hierro. Generalmente es con materiales de poco espesor. Se lo utiliza para tuberías, para chapas, y lo que conlleva la soldadura eléctrica con materiales de mucho mayor espesor. Esta soldadura eléctrica tiene una mayor resistencia que la soldadura autógena. Lo que conlleva a las esculturas es muy importante tener en cuenta de que cada escultor puede utilizar estos dos tipos de técnicas a su favor, ya sea que quiera pegar materiales de mayor grosor o quiera realizar la unión con materiales de menor grosor. Cabe recalcar que la soldadura autógena tiene una mejor transportación, o sea, el autor de la obra no tiene que estar ahí con la máquina al lado soldando, sino puede desplazarse. Eso conlleva una ventaja. Un ejemplo de este tipo de soldaduras hecha por el autor David Madero, es un autor mexicano-estadounidense. Este autor hizo
esculturas como lo que es para Jack Daniels, hizo una escultura para Jack Daniels, y la obra más representativa de él es una escultura llamada Fuerza del Espíritu, la cual se encuentra en México, la cual por el Día del Estado Mayor de la Presidencia fue colocada en una zona llamada Gloria a la Lealtad. Esta escultura es de aproximadamente 4.5 metros y pesa unas 5 toneladas. Es una escultura representativa de lo que es México y es un águila comiéndose una culebra. Cabe recalcar que es bastante interesante el proceso de fabricación de esta escultura, ya que él no solo utilizó, la soldadura utilizó varias técnicas que se los utiliza en los talleres de mecánica. Él menciona que utilizó el corte a plasma, usó la soldadura tipo TIG, la tipo MIG, la soldadura autógena, entonces es un conjunto de varias técnicas. La técnica de repujado es una de las más conocidas y utilizadas en el mundo de la artesanía. Se trata de dar volumen a un diseño que hayamos trazado anteriormente sobre una plancha de metal, cuero u otros materiales maleables, para obtener una figura ornamental en relieve. La técnica del repujado en metal. Esta se limita principalmente al trabajo de materiales blandos, como latón, bronce, estaño, oro o plata, en donde el trabajo se realiza con buriles de diferentes tamaños y formas desde el embés de la pieza, dispuesta sobre una superficie blanda que permite la progresiva deformación de la superficie trabajada. De esta forma, el artesano trabaja en negativo, hundiendo más aquellas zonas que deben tener mayor relieve por el lado contrario. Los detalles finales del relieve se obtienen trabajando en el lado frontal de la pieza, perfilando este con buriles más finos para obtener una mayor definición. El paso final consiste en reforzar la pieza para evitar que el relieve conseguido pueda deformarse con su uso posterior, dependiendo de la naturaleza del material trabajado. Esto puede obtenerse endureciendo la pieza o rellenando el hueco posterior con un material maleable como cera, yeso o alguna goma que al secar sea lo suficientemente dura para impedir la deformación del relieve. Ejemplo del repujado en estaño. Paso 1. Repasar el dibujo sobre la lámina de estaño. Paso 2. Marcar los relieves. Vista del repujado por ambas caras. Paso 3. Rellenar los relieves con cera. Paso 4. Resultado final del repujado en estaño. La técnica del repujado en cuero consiste en alcanzar un relieve superior al grosor de la piel, para lo cual se trabaja no solo por la parte de la flor, sino también por el dorso, empujando hacia arriba con el repujador de bola hasta obtener el relieve deseado. Pasos para el repujado en cuero. Paso 1. Repasar el dibujo sobre la lámina de cuero. Paso 2. Marcar los relieves. Vista del repujado por ambas caras. Paso 3. Aplicar una ligera capa de goma para que el dibujo quede fijado y no se baje, y dejarlo secar. Paso 4. Resultado final del repujado en cuero.